El crecimiento de la fe. ¿Cómo podemos obtener y aumentar nuestra fe? Para muchos esta es una pregunta muy seria. Afirman que quieren creer, pero no pueden. Sobre este tema se dice una gran cantidad de desatinos. Debemos ser estrictamente prácticos en el manejo de este asunto. El sentido común es tan necesario en la religión como en todo lo demás. ¿Qué he de hacer para creer? A alguien que se le preguntó sobre la mejor manera de llevar a cabo un simple acto, respondió que la mejor manera de hacerlo era hacerlo de inmediato. Perdemos tiempo discutiendo los métodos cuando la acción es simple. La ruta más corta para creer es creer. Si el Espíritu Santo te ha hecho sincero, creerías tan pronto como la verdad es colocada delante de ti. La creerás porque es verdad. El mandato del Evangelio es claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es inútil evadir esto acudiendo a preguntas y subterfugios. La orden es clara. Debe ser obedecida. Pero aún así, si tienes una dificultad, llévala delante de Dios en oración. Dile al grandioso Padre exactamente qué es lo que te confunde y pídele por su espíritu que resuelva la pregunta. Si yo no puedo creer una declaración de un libro, de buena gana le pregunto al autor qué es lo que quiere decir, y si es un hombre veraz, su explicación me dejará satisfecho. La explicación divina de los puntos difíciles de la escritura satisfará aún más el corazón del buscador sincero. El Señor quiere darse a conocer. Acude a Él y comprueba que así es. Anda de inmediato a tu aposento y clama: «Oh Santo Espíritu, condúceme a la verdad, enséñame tú lo que yo no sé». Además, si la fe parece difícil, es posible que Dios, el Espíritu Santo, te capacite para creer. Si oyes muy frecuentemente y con seriedad lo que se te ordena creer. Creemos muchas cosas porque las hemos escuchado muchas veces. ¿No has descubierto en la vida diaria que si oyes algo 50 veces, al final terminas creyéndolo? Algunos individuos han llegado a creer afirmaciones muy improbables mediante este proceso y por tanto no me sorprende que el buen espíritu bendiga el método de oír la verdad con frecuencia y lo use para infundir la fe en lo que se ha de creer. Está escrito: la fe es por el oír y por tanto oye con frecuencia. Si yo oigo el Evangelio sincera y atentamente, uno de estos días me descubriré creyendo lo que oigo por medio de la bendita operación del Espíritu de Dios en mi mente. Solo preocúpate por oír el Evangelio y no distraigas tu mente oyendo o leyendo aquello que tiene el propósito de hacerte titubear. Sin embargo, si eso te pareciera un pobre consejo, agregaría esto: considera el testimonio de otros. Los samaritanos creyeron debido a lo que la mujer les dijo sobre Jesús. Muchas de nuestras creencias surgen del testimonio de otras personas. Yo creo que existe un país llamado Japón. No lo he visto nunca y sin embargo creo que existe tal lugar porque otras personas han estado allí. Yo creo que voy a morir. Nunca me he muerto, pero una grandísima cantidad de personas que he conocido se han muerto
y por eso tengo la convicción de que yo también me moriré. El testimonio de muchos me convence de ese hecho. Escucha entonces a quienes te dicen cómo fueron salvados, cómo fueron perdonados, cómo les fue cambiado su carácter. Si examinas el asunto, advertirás que alguien muy semejante a ti ha sido salvado. Si has sido un ladrón, encontrarás que un ladrón se alegró de lavar su pecado en la fuente de la sangre de Cristo. Si por desgracia has sido lascivo, descubrirás que hombres y mujeres que han caído de esa manera han sido limpiados y cambiados. Si estás sumido en la desesperación, sólo tienes que acercarte al pueblo de Dios e investigar un poco y descubrirás que algunos de los santos se han visto igualmente sumidos a veces en la desesperación y que les dará gusto decirte cómo los liberó el Señor. Conforme vayas escuchando a uno tras otro de aquellos que han probado la palabra de Dios y la han comprobado, el Espíritu Divino te conducirá a creer. ¿No has oído acerca del africano a quien un misionero le dijo que el agua se tornaba algunas veces tan dura que se podía caminar sobre ella? El africano declaró entonces que creía muchísimas cosas que el misionero le había dicho, pero que nunca creería eso. Cuando vino a Inglaterra, sucedió que un día invernal vio que el río estaba congelado, pero no se aventuró a pararse sobre él. Sabía que era un río profundo y tenía la certeza de que se ahogaría si se arriesgaba a caminar sobre el río. No podía ser inducido a caminar sobre el agua congelada hasta que su amigo y muchas otras personas se pararon sobre el río. Sólo entonces fue persuadido y se aventuró donde otros lo habían hecho con seguridad. Entonces, tal vez, al ver que otros creen en el Cordero de Dios y adviertes su gozo y paz, tú mismo serás conducido delicadamente a creer. La experiencia de otros es uno de los caminos de Dios para conducirnos a la fe. Sea como sea, solo tienes dos opciones: creer en Jesús o morir. No hay esperanza para ti sino en Él. Un mejor plan es este. Nota la autoridad sobre la cual se te manda creer, y esto te ayudará grandemente para la fe. La autoridad no es la mía, pues entonces muy bien podrías rechazarla. No es ni siquiera la del Papa, pues entonces podrías cuestionarla. Pero se te ordena creer con base en la autoridad del propio Dios. Él te ordena creer en Jesucristo y no debes rehusar obedecer a tu Hacedor. El capataz de ciertas obras a menudo había escuchado el Evangelio, pero estaba turbado por el miedo de que no pudiera venir a Cristo. Su jefe le envió un día una tarjeta hasta las obras, diciéndole: «Ven a mi casa inmediatamente después del trabajo». El capataz se presentó a la puerta de la casa del jefe, quien salió y le dijo con rudeza: «¿Qué pretendes, Juan, molestándome a esta hora? Terminado el trabajo, ¿qué derecho tienes para estar aquí?» «Señor», dijo el capataz, «recibí una tarjeta de parte suya indicándome que debía venir después del trabajo». «¿Pretendes decirme que simplemente porque tenías una tarjeta mía debías venir a mi casa y pedirme que saliera después de las horas de trabajo?» «Bien, señor», repuso el capataz, «no le entiendo, pero me parece que, como usted me pidió que viniera,
tenía el derecho de venir. Entra, Juan, le dijo su jefe, tengo otro mensaje que quisiera leerte. Y se sentó y leyó estas palabras: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Piensas que después de un mensaje así de Cristo podría estar mal en venir a él? El pobre hombre entendió todo de inmediato y creyó en el Señor Jesús para vida eterna, porque percibió que tenía una buena garantía y autoridad para creer. Tú también tienes eso, pobre alma. Tienes una buena autoridad para venir a Cristo, pues el propio Señor te manda que confíes en Él. Si eso no engendra fe en ti, medita en lo que tienes que creer, que el Señor Jesucristo sufrió en el lugar y en la condición de los pecadores y salva a todos los que confían en Él. Vamos, este es el hecho más bendito que se les haya pedido jamás a los hombres que crean. Es la más conveniente, la más consoladora, la más divina verdad que haya sido presentada jamás a las mentes mortales. Te aconsejo que pienses mucho en ella e investigues la gracia y el amor que esa verdad contiene. Estudia a los 4 evangelistas, estudia las epístolas de Pablo y luego ve si el mensaje no es tan creíble que te verás forzado a creerlo. Si eso no basta, entonces piensa en la persona de Jesucristo. Piensa quién es Él y qué hizo y dónde está y qué es. ¿Cómo puedes dudar de Él? Desconfiar en el siempre verás Jesús es cruel. Él no ha hecho nada para merecer la desconfianza. Por el contrario, debería ser fácil confiar en Él. ¿Por qué crucificarlo de nuevo por la incredulidad? ¿Acaso esto no equivale a coronarlo de espinas de nuevo y escupirle de nuevo? ¿Qué? ¿No se ha de confiar en Él? ¿Qué peor insulto le lanzaron los soldados que éste? Ellos le hicieron un mártir, pero tú le haces mentiroso. Esto es peor en gran medida. No preguntes ¿cómo puedo creer?, sino responde otra pregunta: ¿cómo es posible que no creas? Si nada de esto te sirve, entonces algo anda fundamentalmente mal en cuanto a ti, y mi última palabra para ti es: sométete a Dios. El prejuicio o el orgullo están en el fondo de esta incredulidad. Que el Espíritu de Dios suprima tu enemistad y te lleve a ceder. Tú eres un rebelde, un altivo rebelde, y esa es la razón por la que no le crees a tu Dios. Renuncia a tu rebelión, depón tus armas, cede a la discreción, sométete a tu Rey. Yo creo que nunca un alma ha alzado sus manos habiendo desesperado de sí misma y clamado: Señor, me rindo, sin que la fe se volviera fácil muy pronto. Es debido a que todavía tienes una contienda con Dios y una determinación a imponer tu propia voluntad y tu propio camino, que no puedes creer. ¿Cómo podéis vosotros creer, dijo Cristo, cuando recibís gloria los unos de los otros? El yo soberbio crea la incredulidad. Sométete, oh hombre, cede ante tu Dios, y entonces creerás confiadamente en tu Salvador. Que el Espíritu Santo obre ahora secreta, pero eficazmente contigo, y te conduzca a creer en el Señor Jesús en este mismo instante. Amén.